En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, hermanos, como pueden ver, estamos filmando estos videos, ya lo dije, en la presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Y si ustedes ponen atención y no están acostumbrados a una iglesia católica como siempre lo fueron, podrán ver una gran diferencia entre este altar y los altares de las iglesias modernas. Verán, en la Iglesia Católica antes de 1960, durante 2000 años, y aún ahora en las iglesias católicas verdaderas, tenemos a nuestro Señor Jesucristo siempre en el centro de la iglesia, en el centro del altar. Él es el centro de toda nuestra atención, de todo nuestro amor y de todos nuestros afectos. En todas las iglesias del mundo, hace apenas 60 años, cuando uno entraba a la iglesia, siempre lo primero que veía era el Santísimo Sacramento en el tabernáculo. Era el centro de la iglesia y era la primera cosa que uno veía al entrar. Veía uno también esa lámpara roja que indica la presencia de nuestro Señor, la verdadera presencia de nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Esto se ha perdido. En los días de hoy, en las iglesias modernas, ponen el Santísimo Sacramento en una orilla, en una esquina, quizás en un cuarto escondido, y muchas veces con una ornamentación con adornos horribles o incluso sin ningún adorno, como si fuera algo indeseable o algo que no tiene importancia. Esto es un gran error y es una gran muestra de irreverencia y de falta de fe en la verdadera presencia de nuestro Señor Jesucristo. Recordamos un poco cuál es la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica y la verdadera Iglesia de Dios enseña que cuando el sacerdote dice las palabras de la consagración, en ese momento lo que antes era pan se convierte en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No es una figura, no es una imaginación, sino que verdaderamente eso que tiene apariencias de pan, en realidad es ahora el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo rompo una hostia en dos? El sacerdote en la misa hay una parte donde rompe la hostia en dos. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay acaso dos partes de nuestro Señor Jesucristo? No, la Iglesia Católica enseña que en cada una de las partes está nuestro Señor Jesucristo verdaderamente presente, entero. No son piezas de nuestro Señor Jesucristo, sino que es nuestro Señor Jesucristo entero, tal cual como está en el cielo, en cada una de las partes. Esto quiere decir que si yo tengo pequeñas partículas de la hostia, pequeños pedacitos de la hostia, por ejemplo, si yo rompo la hostia y quedan pequeñas partes en la patena, en el plato que se usa para la comunión, o en el mantel del altar, o en cualquier otra parte, cada una de esas partículas verdaderamente contiene a nuestro Señor Jesucristo presente con toda su divinidad y con toda su majestad. Y esta es la causa de que antes en la iglesia, y aún ahora en la iglesia verdadera, se tratara el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo con la suma reverencia y se tuviera toda clase de precauciones para que no se perdiera ni una sola partícula de nuestro Señor Jesucristo en cuanto es posible a la diligencia humana. Pongamos un ejemplo. En la iglesia de antes, o en la iglesia católica, digamos, de siempre, el sacerdote después de la consagración mantenía sus dedos siempre juntos, así, y nunca los separaba hasta después de que hubiera lavado sus dedos, cuando ya la misa se había terminado, o estaba a punto de terminarse. Y esto era una muestra de reverencia y respeto, y un cuidado para que ninguna partícula de nuestro Señor Jesucristo, ninguna partícula, mejor dicho, del Santísimo Sacramento, quedara puesta en alguna parte o se cayera al suelo o al mantel. El sacerdote mantenía sus dedos siempre juntos para asegurarse que todas las partículas del cuerpo de todas las partículas del Santísimo Sacramento tuvieran el cuidado debido. Otro ejemplo que podemos ver. Cuando antes se les daba la comunión a las personas, el sacerdote les daba la comunión en la boca. Y esta era otra muestra de reverencia y respeto. Una muestra de que el sacerdote tenía el cuidado de que ninguna partícula fuera a caer al suelo o fuera a ser pisoteada o fuera a ser descuidada. Ahora vemos que en las iglesias se les da la hostia en la mano, muchas veces se ve que las personas se meten la hostia en el bolsillo, o si hay un total descuido, a veces hasta se caen en el suelo las hostias y parece que no pasara nada, parece que no hubiera nadie ahí.
Y todas esas partículas, una de dos, o Dios no está ahí, o si está ahí, parece que a nadie le importa. Esta era la razón, una de las razones, por las que antes el sacerdote era el único que tomaba la hostia. En la Iglesia Católica de siempre y en las iglesias católicas que preservan la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo, únicamente el sacerdote es el que toca la hostia, porque el sacerdote en el momento de su ordenación, sus manos son consagradas para que sean dedicadas únicamente al servicio de Dios. El cáliz en el altar es consagrado también. Y muchas cosas, cuando las cosas se usan para el servicio de Dios, tienen que ser antes consagradas, es decir, separadas, para que se usen solamente, exclusivamente para el servicio de Dios. Cuando uno permite que cualquier persona tome la hostia en sus manos, quiere decir que la hostia no es sagrada. Quiere decir que la hostia no merece ninguna especial reverencia, ninguna especial pureza, no merece ningún especial rito, nada que se le deba hacer para darle más adoración. Y eso está mal. En la misa, en la Iglesia Católica de siempre, únicamente el sacerdote toca el Santísimo Sacramento. Otra muestra de respeto que se veía antes era que los fieles, cuando venían a acercarse a recibir la comunión, se hincaban de rodillas. Cuando se hincaban de rodillas era una muestra de adoración, una señal de su fe en que en el Santísimo Sacramento estaba verdaderamente Dios mismo, Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, y por eso ellos se arrodillaban en señal de reverencia y respeto. Esto ahora se ha perdido, y si tú haces el experimento de tratar de hincarte para recibir la hostia en tu iglesia moderna, en tu parroquia local, vas a ver cómo te va. Es algo que no les gusta. Y esto es lo triste del asunto. Todos estos cambios que se han hecho en las iglesias modernas, el quitar el comulgatorio, el quitar el hincarse antes de comulgar, el quitar el Santísimo Sacramento de los centros de las iglesias y de los altares, el hacer que el sacerdote no tenga esos cuidados ya por las partículas del Santísimo Sacramento, todas esas cosas y esos cambios apuntan a una intención. Lo que han deseado es quitar la fe en la verdadera presencia de nuestro Señor Jesucristo. Quitar la fe a los hombres, a los católicos, de que verdaderamente en el Santísimo Sacramento está Jesucristo mismo, Dios y hombre verdadero con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. En la iglesia de siempre también otra cosa que se hacía era poner linos sobre los comulgatorios, o sea, un pedazo de tela, para que si alguna hostia se caía o alguna partícula de la hostia, que fuera recogida por esa tela. Porque estábamos conscientes de que en esa partícula estaba Jesucristo mismo. También otra cosa que se hacía, que en algunas iglesias se hace, en otras no, es poner la patena, un pequeño platillo para recibir la hostia en caso de que cayera de la boca. Imagina tú que te dan la hostia o que le dan la hostia a una persona en la mano, imagínate todas las partículas que se pueden caer ahí, que se pueden caer de su mano. Imagínate esa persona, si tiene malas intenciones, qué fácil le sería poder tomar el Santísimo Sacramento y hacer lo que quisiera con él. Estas cosas se evitaban en la Iglesia Católica antes, y en los que hemos conservado la verdadera doctrina y los verdaderos sacramentos de la Iglesia, aún seguimos conservando también esas mismas prácticas. Otra señal de reverencia que se hacía al Santísimo Sacramento era la genuflexión. Genuflexión quiere decir hincar la rodilla derecha en señal de adoración, de que ahí está Dios verdaderamente presente. Esto también ya no lo vemos en las iglesias modernas. Pero en la Iglesia Católica de siempre, y los que somos católicos y queremos conservar esta doctrina, al entrar a la iglesia y ver el Santísimo Sacramento en el centro del altar y en el centro de la iglesia, inmediatamente al entrar hacemos una genuflexión en señal de adoración. Y después, al cruzar, en medio de la iglesia, si cruzamos enfrente del Santísimo Sacramento, repetimos esa genuflexión para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y si estamos cerca del altar y por algún motivo nos tenemos que retirar, si no hemos comulgado, si no tenemos el Santísimo Sacramento dentro de nosotros, también hacemos una genuflexión en señal de adoración y reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento es el centro de nuestra vida de adoración, es el centro de nuestra vida de alabanza y de oración. Él es el centro de toda nuestra vida,
A Él es a quien le debemos todo y a Él es a quien venimos a ver en la iglesia. Él es el que debería estar en el centro de la iglesia y Él es el que debería estar en el lugar principal de la iglesia. El altar debería estar así, como lo vemos aquí, dedicado nada más a Él, única y exclusivamente a Él, para que todos pudiéramos venir a visitarlo y que nadie pudiera hacer ni una sola señal de irreverencia ni una burla, que todos lo trataran con la adoración y el respeto que nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, se merece. Si tienes dudas o quieres tratar este tema más a fondo, contáctanos en los datos de contacto que ponemos en los comentarios y muchas gracias por mirar este video. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.